Buenas, Andrea. Buenas, Andrea. Ah, Profesor, buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás, Andrea? Pues entonces yo creo que Muy bien, sí, inicialmente señor. revisemos la primera guía y te voy diciendo cómo es. Si la tienes ahí Pues, o venga, la busco yo. profe, aunque la verdad estoy muy corta para la tercera. O sea, ya la primera no tengo nada ya que hacer, pues sería como por aprendizaje, pero la verdad es que estoy Pero muy la corta profe de que te tiempo para dijo entregar mi aporte en la tercera. y la segunda que te dijo. No, ella no, que no, ella es que, que ella tenía que entregar notas, también les dan unas fechas para Sí, subir las pero notas, entonces pues eso como se que en puede eso no. todavía arreglar. O sea, es cuestión de solicitarle. Mira, tú le solicítale al director del curso. Ah, ella es la misma directora de curso. Ah, fue máquina. Sí, señor, ella la Sí, es directora. que a veces sí, porque generalmente dan unos plazos cuando se presentan algunos inconvenientes. Pero bueno, vamos a revisar entonces la tercera. Espérate, a ver. La tercera guía. Aquí las tengo. La guía 3. Bueno, espérate, aquí ya estoy Ay, se abriendo me la cae. guía 3. Si Bueno, se me cae la llamada, es que acá tengo satelital, mm, pero es muy inconsistente. Entonces, de pronto se cae la llamada, me toca esperar como 5 minutos que vuelva a retomarla. bueno, no te preocupes. Entonces, espérate, aquí ya revisamos la guía, que se hizo la guía. Ay, ay, ay. Por ahí la descargué ahorita, pero mm, volver a descargar. Ah, aquí está. Bueno, mira. Entonces, ¿por qué no la deja pasar? Está cargando todavía. Yo la tengo, pero no sé cómo. No la deja pasar. ¿Será? Ah, ya. Que se está cargando algo. Bueno, entonces, para el viernes 2 de octubre, esta tercera guía, catálisis, pero esto ya pasó. No, se inicia el viernes 2 de octubre y finaliza el 30 de octubre. Bueno, bueno, vamos a mirar los ejercicios. ¿Cómo se clasifican las enzimas según la reacción catalizadas con su descripción? Resolver tabla 1, ver qué es lo que tienes que hacer. Recuerde que las enzimas son moléculas sintetizadas en la célula y ayudan a acelerar. Bueno. En pequeño grupo, las enzimas son moléculas, el mayor aporte son, la mayor aporte, las enzimas son moléculas sintetizadas en la célula y ayudan a acelerar de forma eficiente y efectiva las reacciones. La mayor aporte son, aquí está mal, aquí la mayor parte son proteínas, aunque existe un pequeño número de moléculas de ARN, una actividad, la principal que tiene es que actúan en condiciones de pH y temperatura. ¿Cómo se clasifican las enzimas según las reacciones catalizadas con su descripción? Resolver la tabla 1. ¿Dónde está esta tabla 1? A ver, aquí. ¿Eso es tabla 1? No, eso no es tabla 1. ¿Cuál será la tabla 1 que está diciendo ella ahí? No veo la tabla 1, Andrea. ¿Tú la tienes ahí? Aquí no veo tabla 1. Esta es la... Sí, un minuto. Aló, Carlitos, es que estoy en una clase. Ya lo llamo. Sí, señor, ya lo llamo. No, ahorita voy. Regáleme un momentico, unos 20 minutos. Bueno, chao. Sí, Andrea.
¿Ya? Se cae allá. Señor, me vine un poco más cerca donde tenemos el router a ver si... Mm. Bueno, yo revisando, la guía 3 es sobre enzimas completamente, ¿sí? La guía 3. Entonces, bueno, acá, entonces dice... Sí, señor, está casi con... Aquí la estoy presentando, ¿sí la ves? ¿No la ves o sí ya la estás viendo? ¿Sí estás viendo la guía? No, no, señor, espérame un segundo. Yo no puedo ver... sí, creo, sí, sí, señor, ya la estoy mirando, sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces, bueno, entonces aquí el primer punto. ¿Cómo se clasifican las enzimas según la reacción catalizadas con su descripción? Es que está muy Sí, mal señor. redactada, mira. Aquí es cómo se Ese, clasifican las enzimas que catalizan una reacción. Entonces, estas se pueden clasificar como oxidorreductasas, como transferasas, como, venga, te la voy anotando aquí en el chat, si tengo opción de chat, pero me toca. sí, eso sí ya lo pude entender, Ok, profe. Ese punto ya lo desarrollé. describa las funciones. Porque pues en internet como es más bien teórico, Sí, ese es bueno. Describa las funciones, mecanismos de ¿cómo acción. clase? Los sustratos los actúan y reaccionan que catalizan las siguientes enzimas. Resolver la tabla 2. Bueno, estas enzimas fácil, mire, proteasa sobre las proteínas, ¿ya? Entonces, lactasa Esa, sobre sí, la esa lactosa. sí hay la leche, la Sí. lactosa. La tripsina, entonces, o la tripsinasa, entonces, actúa sobre, entonces, ese es, sacarasa, aquí está mal escrito. Entonces, bueno, por ejemplo, la proteasa, ¿cuál es el mecanismo de acción? Romper los enlaces peptídicos. ¿Sí? O sea, es un conjunto de enzimas Bueno, llamadas proteasas. ¿Sí? No es una sola enzima, sino es un conjunto de enzimas llamadas proteasas que actúan sobre las proteínas. La especificidad es dependiendo de la proteína, porque no son generales, ellas son específicas, ¿no? Entonces, proteasas son un conjunto de enzimas que actúan sobre las proteínas y la manera de actuar es romper el enlace peptídico que une los aminoácidos de las proteínas. Es la manera como actúan. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como actúan, rompiendo los enlaces peptídicos mediante hidratación. que une Sí, lo que unen los aminoácidos sí, rompe los enlaces peptídicos mediante que unen hidratación. los aminoácidos. Los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos mediante hidratación, o sea, agregando agua. Estas son las enzimas proteasas. ¿Ya? Para dejar aminoácidos libres, que así son fáciles de absorber por el torrente sanguíneo, ¿ves? Entonces, la única manera es romperlos. Entonces, a ver, espérate, a ver acá. Entonces, lo que pasa es que los aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos. ¿Sí ves? Son moléculas grandísimas las proteínas. Las rayitas son los enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué hace la enzima? La enzima agrega agua. Aquí. La enzima agrega agua. Y al agregar agua, pero rompe los enlaces peptídicos y deja los aminoácidos libres. ¿Sí? Los deja librecitos. Así los absorbe entonces el intestino delgado para el torrente sanguíneo. Entonces, la enzima que acelera el proceso de hidratación se llama así proteasa, pero las proteasas son muchas. Las proteasas entonces son todas las que actúan sobre proteínas. Entonces, todas las enzimas que actúan en proteínas se van a llamar proteasas. ¿Sí? La terminación asa es enzima, proteína, ¿sí ves? Actúan. Pero son muchas. ¿Por qué? Porque según el enlace peptídico, según la secuencia de dos aminoácidos
hay una proteasa. O sea, ¿sí me entiendes? Para cada secuencia de 2 aminoácidos hay una proteasa. Por eso no hay una sola enzima, sino son muchas. Entonces, para cada una hay una proteasa. Entonces, esos son las enzimas proteasas, conjunto de enzimas que actúan sobre proteínas, rompiendo enlaces peptídicos mediante hidratación, ya para dejar aminoácidos libres que sean absorbidos por el intestino delgado y vayan al torrente sanguíneo. Entonces, eso es lo que hace a nivel de la célula. Generalmente, esto lo va haciendo en el citoplasma celular. La otra, la lactasa. La lactasa actúa sobre la leche, pero entonces lo que pasa es que la lactosa es un disacárido. Aquí trato de, espera que me quedó mal dibujado ahí. Es un disacárido. Bueno, aquí vamos el oxígeno. Aquí es un disacárido. Bueno, aquí estoy tratando de hacer más o menos una glucosa. ¿Sí? Entonces aquí hay un enlace que se llama glucosídico. Aquí es glucosa, mejor coloquémosle glucosa. Glucosa se une entonces a través del enlace glucosídico, que es un puente de oxígeno, se une con la galactosa y es un disacárido. ¿Sí ves? Se une esos dos. Entonces, ¿qué hace la lactasa? Pues la lactasa viene y aporta agua ahí en el sitio donde está el enlace peptídico. Ahí viene la lactasa y aporta agua. ¿Y qué hace? Y rompe y deja libre glucosa y galactosa. Glucosa más galactosa. ¿Ves? Esa es así como lo que ocurre. Entonces, la descripción que tú tienes que hacer ahí con respecto a la lactasa, entonces, es una enzima glucosidasa, ¿sí? O una enzima, sí, una enzima glucosidasa que rompe el enlace glucosídico entre glucosa y galactosa. Todo este forma entonces lo que le llamamos nosotros lactosa. Entonces, la enzima lactasa rompe esta lactosa y deja libre la glucosa y la galactosa para que el intestino delgado la absorba y pase a cada una de nuestras células a través de la sangre. Entonces, ese es el proceso que hace entonces esa enzima, la enzima lactasa. ¿Ves? Bueno, esto te queda grabado. Yo te envío la grabación. Yo te envío la grabación. Esto te queda grabado. Ay, sí, profe, porfa, para yo repasar. Aunque ya con una explicación así ya comprendiendo mejor. Esta tripsina no recuerdo bien, pero esto es sobre un aminoácido. Esta es la tripsinasa. Es que aquí le faltó la tripsinasa. La tripsina es un aminoácido, ¿me entiendes? Esta tripsina es un aminoácido, o sea, no está bien que la nombre así. Ella tiene que nombrarla tripsinasa, porque me parece mucho que esa tripsina es un aminoácido, ¿ya? Entonces, si es la tripsinasa, ayuda entonces a degradar la tripsina, ¿sí? Espérate, buscamos acá tripsina. Aquí busco rápido. Tripsina, a ver. Tripsina. Me parece mucho que es un aminoácido. Tripsina. Ah, no, sí es una enzima. Es una enzima peptidasa que rompe enlaces peptídicos de proteínas mediante hidrólisis. ¿Sí? Entonces, esa es sí. Entonces, la tripsina esta es una enzima peptidasa, es decir, es igual que la primera. Sí, es igual que la primera. Entonces, aquí está. La acción que hace es simplemente romper el enlace glucosídico. Igualmente, enlace glucosídico, perdón, el enlace peptídico, perdóname. El enlace entre aminoácidos es peptídico. El enlace de los carbohidratos es glucosídico. Este rompe el enlace peptídico agregando agua. ¿Sí me entiendes? Agrega agua, por eso se llama por hidrólisis. Rompe con agua. Entonces, eso es lo que sea la tripsina. La tripsina, entonces, es otra enzima igual a la proteasa que ayuda a romper, entonces, que ayuda a romper proteínas para dejar libres aminoácidos. Esta sacarasa, de esta destacarosa debe ser sacarasa. Entonces, aquí, bueno, ahí queda la grabación. Yo voy a borrar acá, pero ahí queda la grabación. Sí. Entonces, sí, aquí, la sacarosa es un disacárido, es el azúcar del café que lo utilizamos a diario. La sacarosa, cogemos el lapicito acá.
La sacarosa es un disacárido y es glucosa y fructuosa. Glucosa y fructuosa. Gluc y fructuosa. Eso. Esa es la que forma la sacarosa. Esas dos forman la sacarosa. Entonces, la sacarasa, ¿qué es lo que hace? Pues romper la sacarosa. Esta es la sacarosa. Ay, carajo. Sacarosa. Yo le puse sacarasa. Sacarasa es la enzima. Sacarosa. ¿Y quién es la que va a romper eso? Pues la sacarasa. La sacarasa es la que rompe. Viene y rompe. Acuérdate que como el azúcar es un carbohidrato, el enlace que rompe es el enlace glucosídico. El enlace entre glucosa y fructosa es un enlace glucosídico, es un puente de oxígeno. Y es sensible al agua, o sea que el agua hidroliza, rompe, ¿sí? Entonces, esta enzima sacarasa es una enzima hidrolasa, rompe con agua, para que tú lo vayas teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a revisar esta papaína, a ver qué es, se me olvidó, no la recuerdo bien. Todas estas son enzimas. Papaína. Entonces, sí, todas son proteínas. Es una enzima que se extrae del fruto llamado papaya. Ah, ya. La papaína, entonces, es una enzima presente en la papaya. Y entonces, actúa tanto esto como, bueno, aquí, bueno, ¿qué es la papaína? Entonces, es la papaína. También trabaja con hidrólisis. Enzima de la papaya, ¿es sobre quién actúa? El proceso digestivo y participa en la descomposición de fuertes fibras de proteína. Bien, entonces, la papaína presente en la papaya también trabaja agregando agua, rompe con agua, hidroliza. Sí, esta papaína presente en la papaya. ¿Qué rompe? Cadenas estructurales muy grandes de proteína. Es decir, que ella es una primera cuota, una cuota inicial de degradar proteínas, de convertirlas en aminoácidos. Hay veces actúa primero una enzima y luego actúa la otra. Entonces, la primera que actúa en estos casos, por ejemplo, la de la papaya, esa papaína que proviene de la papaya. ¿Ya? Entonces, ahí está para que tú les describas la acción de cada una de esas enzimas. Todas las que están ahí son hidrolasas, o sea, rompen agregando agua. ¿Ves? Con agua, sí, Sí, señor. son hidrolasas, o sea, también en algunos libros encuentras como rompen por hidrólisis, que es lo mismo. Lisis es romper, hidro es agua, hidrólisis. Entonces, ¿ves? Ahora, si nosotros vamos ahora acá, vas abajo a ver qué dice. Las enzimas son moléculas de proteínas, sí, obviamente. Todas las enzimas son proteínas, que son fabricadas por todas las células vegetales y animales. Todas las células requieren enzimas para sobrevivir y funcionar. Bueno, explique cómo actúan las enzimas como catalizadores. ¿Qué significa las reacciones? ¿Qué significa las reacciones químicas sean más rápidas y con menor gasto de energía en comparación con otros catalizadores? Bueno, aquí tú puedes encontrar dentro de la acción enzimática, las enzimas son moléculas gigantes, moléculas muy grandes de proteínas. Las enzimas actúan sobre una única sustancia llamada el sustrato. Entonces, cuando se unen enzima-sustrato, aquí voy a colocar el modelito, la enzima se unió al sustrato, ahí está, enzima-sustrato, ¿sí los ves? Inmediatamente el sitio donde se fijó el sustrato, que se llama el sitio activo, empieza a degradar el sustrato. Y la enzima sale completa sin sufrir ningún daño, pero el sustrato sí se rompe en otras fracciones. Entonces, ahí está el sustrato. Entonces, ¿cómo actúan las enzimas como catalizadores? Son varias formas. Las enzimas actúan en primer lugar aumentando la energía de la reacción, aumentando la energía libre. Eso es teoría, ¿sí? La energía libre. Sí, señor. La energía libre. Esa es una de las maneras como libre, y esta energía libre de reacción le llaman energía de Gibbs. Entonces es una de las maneras como trabajan las enzimas, aumentando la energía libre. Un ejemplo, nosotros tenemos glucosa. Aquí estoy tratando de hacer la molécula de la glucosa, ¿sí? Y si le agregamos ATP,
entonces la vamos a convertir en glucosa 6-fosfato. Ahí está, glucosa 6-fosfato, aquí está el grupo fosfato. Esta tiene mucha energía ya disponible para poder reaccionar. Es como si tú tuvieras una bomba de látex y al agregarle ATP le agregas más aire y está a punto de estallar. Entonces, eso es una de las acciones que hace la enzima, aumentar la energía libre de Gibbs. Y la otra, como tú te has dado cuenta, cuando tienes gasolina y tienes aire, pueden combustir, pero si no hay un fósforo que inicie la chispa, la gasolina nunca se va a combustir así tenga el aire ahí cerca. Entonces, para que empiece el sustrato a degradarse, necesita también una chispa como un fósforo, que se llama la energía de activación. Energía de activación. Esa energía de activación, si es una energía muy grande, entonces no va a reaccionar. ¿Qué necesitamos? Disminuir la energía de activación. Entonces, ¿qué hace las enzimas también? Disminuir energía de activación. Esas son dos acciones que hace la enzima. Disminuir la energía de activación. Entonces, ya no te necesito tanta energía para que empiece la reacción, sino que con la presencia de la enzima, la energía de activación ahora es menor. Entonces, son dos maneras, ¿sí? Las reacciones sean más rápidas y con menor gasto de energía se refiere a eso. Entonces, aumenta la energía disponible para la reacción y disminuye la energía de activación. Es la manera como actúan las enzimas para esto. Entonces, son la manera como actúan estos catalizadores. Catalizador es una sustancia que disminuye la reacción. En comparación con otros catalizadores, correcto. Entonces, ellos, ¿por qué ellas hacen esto? Aumentan energía libre de Gibbs y disminuyen energía de activación. Entonces, es la manera como entonces actúan para degradar sustratos. ¿Listo? Entonces, tú puedes ampliarle un poquito esto, averiguas qué es energía libre de Gibbs, qué es energía de activación, y le metes un poquito más de información a eso. ¿Sí? Ahorita te envío unas diapositivas a ver si te sirven. ¿Sí? Bueno, las enzimas digestivas causan que los alimentos se descompongan. ¿Cómo es el mecanismo enzimático para llevar a cabo estas reacciones? Interprete la siguiente ecuación. Esto es enzima más sustrato, miren aquí está. Se produce el complejo enzima-sustrato, ¿sí ves? Y luego la enzima sale solita, pero entonces el sustrato ya descompuesto se le van a llamar productos, ¿sí ves? El producto de la reacción. Ahí al sustrato descompuesto se le llaman productos. Es exactamente. Profe, yo ahí tenía una preguntita. Esas dos flechas, ¿qué indican? ¿Qué significa, por ejemplo, K1 y K2? Sí, señor. Y ahí dentro dice K1, arriba, abajo Sí. también dice K1. En la de enseguida dice K2. Sí, esas son constantes de equilibrio químico. Bueno, en las reacciones químicas, generalmente cuando empieza un proceso de transformación, entonces tiene que ser más rápida la velocidad de transformación hacia un lado que hacia el otro, o si no la reacción no tiene éxito. En este caso, tiene que ser más rápida hacia la derecha para que se convierta en enzima sustrato y en los productos. Pero generalmente la reacción empieza también al revés, o sea, el complejo enzima sustrato trata de regresar a ser enzima y sustrato por aparte. El éxito es, a pesar de que esto está ocurriendo a una velocidad más o menos igual hacia ambos lados, eso es garantizar que se incline a la formación de la derecha. Aquí habla de una constante 1, ¿sí? Y ahí habla de una constante 2, que esta es la constante de la relación entre lo que se produce y lo que había. Esta relación es constante. La constante 2 también es una relación entre lo que se produce y lo que había, pero esas K1, K2 se refieren son a constantes de equilibrio. ¿Sí? Constantes de equilibrio. Están relacionadas muy directamente con la reacción química. ¿Hacia qué lado va? Eso es una característica propia de cada reacción. Cada reacción química tiene su constante de activas, su constante de equilibrio. Más o menos se refiere a eso. Bueno, las enzimas digestivas causan que los alimentos que se descompongan. ¿Cómo es el mecanismo enzimático para llevar a cabo estas reacciones? Entonces, tú puedes, bueno, a mí se me ocurre que le puedes hacer un ejemplito, ¿sí? Por ejemplo, tú le haces a alguien que consuma, por ejemplo, leche con galletas. ¿Qué hace la persona?
y entonces haces el proceso. Bueno, ahí estoy tratando de hacer una persona y me quedo con un humanoide. Bueno, que consuma leche con galletas, entonces tienen carbohidratos, ¿cierto? Entonces, cuando ingresan a la boca, actúa en la saliva una enzima que se llama amilasa, que actúa sobre los almidones. Y esa enzima de la saliva empieza a romper el almidón, que es un polímero de glucosa, y la deja convertida en unidades chiquitas de glucosa. Pasa al estómago, y allí el estómago, entonces, hay amilasa pancreática, secretada por el páncreas, llega ahí y sigue el proceso de descomposición hasta dejar el almidón en unidades de glucosa, dejándolo en unidades de glucosa, y esta glucosa ya la atrapa el intestino delgado, y este la lleva a la sangre. Y en la sangre es transmitida a cada una de las células. A todas y cada una de nuestras células es transmitida esa glucosa para los procesos de respiración celular, que es el ciclo de Krebs, y los procesos de conformación de nuevo material para las membranas celulares que necesitan producir oligosacáridos. Entonces, ahí hay varias cositas, ¿sí? O sea, tú esto lo puedes también complementar con algo. Yo digo, te pongo un ejemplo, pero si es un alimento como la carne, entonces la carne no se degrada en la boca. Tiene que llegar hasta el duodeno, donde hay unas enzimas, en el duodeno, donde hay unas enzimas que son las peptidasas, esas peptidasas que son las que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas de la carne y dejan libres los aminoácidos para que el intestino delgado haga lo mismo. Pase a la sangre y luego lo pase a cada una de nuestras células. Se ha transportado a cada una de nuestras células. Lo mismo va a suceder con un lípidos. También está la lipasa pancreática, los lípidos, las grasitas. Existe la bilis, la emulsificación, que son los como un jabón, coge las grasitas, las reduce en pequeñas goticas. Y luego ahí actúa la lipasa que rompe los lípidos. Y los lípidos van a pasar como ácidos grasos y glicerol a cada una de nuestras células. En las células, cada sustancia tiene que ser llevada a una ruta de transformación. Puede ser una ruta de producción de energía, una ruta de construcción de nuevo material. Pero bueno, eso es un cuento más largo, creo que lo ves en el ciclo de Krebs, aquí en bioquímica. Entonces, por ejemplo, si es ruta de energía, tiene que ir a la mitocondria. Si es ruta de constitución de nuevo material, tiene que ir a las ribosomas, así, más o menos. Es lo que eso es el proceso de digestión, lo que dice aquí. Pero es que las enzimas no solamente intervienen aquí en la digestión, sino intervienen en todo el proceso. Degradación, absorción celular, degradación dentro de la célula, todo están enzimas. Son inhibidoras y son aceleradoras. Hacen que ocurra rápido y hacen que ocurra despacio. Bueno, entonces ahí más o menos para el puntico 3.4, ¿no? ¿Sí? Puntico 3.4. Digo, se me ocurre que le puedes hacer un ejemplito así a la profe diciéndole eso. Bien. Ah, caramba. Ay, aquí no borré. Aquí no borré y en el siguiente entonces pasamos ahí a... Nos quedan todas estas rayitas. Listo. Entonces eso sería, ¿ves? Para que tú le vayas trabajando. ¿Tienes plazo hasta el 30? Sí, señor, ya nada, 4 días, 3. Entonces toca que tomes la grabación y le vayas trabajando y si quieres me muestras a ver cómo te queda. Bueno. Bueno, sí, señor. Ahora vamos al punto 3.5. Las enzimas también tienen aplicaciones industriales y médicas importantes. La fermentación del vino, ¿sí? La levadura del pan, sí, estas son enzimas. La cuajada del queso, sí, todas esas son enzimas. Y la elaboración de la cerveza eran producidas por enzimas de distintos microorganismos que actúan sobre esos sustratos, pero solo se entendieron hasta el siglo XXI. Esta es la razón por la cual a las enzimas les llamaron fermentos, ¿ves? Esa es la razón que se llamaban fermentos, o extractos para fermentos. O sea, date cuenta que la levadura la venden aparte, el cuajo del queso también lo venden aparte, y esos que son enzimas, son extraídas generalmente de vegetales, ¿ves? Entonces, ¿a qué se refiere la especificidad de una enzima por el sustrato? Por el sustrato que se encuentra, por ejemplo, en la fermentación del vino. Bueno, cuando te hablan de fermentación es un proceso de oxidación. Fermentar es oxidar. Entonces, generalmente el vino está conformado por sustancias como la glucosa y la fructosa, que son carbohidratos,
Y esta glucosa y fructosa, entonces, son aldehídos. Aquí estoy mostrando una representación de la glucosa en forma lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son aldehídos y son susceptibles a oxidarse. Se oxidan con una facilidad increíble. CH2, bueno, CH2, ok. Son susceptibles a oxidarse. Ay, pero aquí, perdón, que aquí me equivoqué. Faltan los grupitos OH. Bueno, el hecho es que los fermentos hacen que el oxígeno del aire, entonces, aquí están los fermentos, las enzimas, date cuenta que ya no intervienen en la reacción, o fermentos, ellos hacen que esto se oxide, y entonces yo voy a convertirlo, no voy a representarla por rayita punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí se oxida, se convierte en ácido carboxílico, y por eso el vino tiene su sabor ácido. ¿Sí? Unos se convierten en ácidos y otros inclusive se convierten en alcoholes. ¿Sí? Se convierten en alcoholes. Entonces ahí tendremos, se convierten unos en ácido y otros en alcohol. Entonces las enzimas lo que hacen es un proceso de oxidación. Entonces en la fermentación las enzimas ya no rompen, sino lo que hacen es oxidar. Entonces esas enzimas se van a llamar oxidasas. ¿Sí? Bueno, ahí explicas eso, la fermentación del vino. Puedes encontrar un poquito más de la teoría. Entonces, dicen durante la cinética enzimática, las velocidades de las reacciones químicas que son catalizadas por enzima, ¿qué factores pueden afectar la actividad enzimática? Las velocidades, ¿por qué son afectadas? Son afectadas por varias cositas. Una de ellas, la concentración del sustrato. Si hay mucho sustrato, entonces empieza la enzima a saturarse. Ay, aquí escribí mal. Concentración del sustrato. O sea, la cantidad de sustrato a degradar. ¿Sí? Eso es también una característica que puede hacer que sea más lenta la acción de la enzima. Otras actividades que intervienen en el trabajo de las enzimas es la temperatura, porque como las enzimas son proteínas, si las calientas mucho, van a perder sus características. Otra situación que interviene en la velocidad de la transformación de la enzima es el pH. Hay algunas enzimas que trabajan a pH bajo, como el del estómago, otras trabajan a pH de pronto así de la sangre, que es un pH casi neutro, el 7.3. ¿Sí? Ese es otro factor en el cual las enzimas intervienen mucho, pH. ¿Sí? Bueno, dejemos esas tres que son los factores más importantes. Bueno, son catalizados. ¿Qué factores pueden afectar la actividad enzimática? Estos factores. Concentración del sustrato, temperatura y pH. ¿Sí? Si quieres los amplías más. ¿Qué estructura de la enzima se conoce como sitio activo? El sitio activo es un grupo de aminoácidos, donde se fija el sustrato. Si yo, por ejemplo, tengo aquí la enzima y aquí este es el sitio activo, ese es el sitio donde se va a fijar el sustrato y es el sitio donde se va a descomponer el sustrato. Ese se le llama sitio activo. Entonces, ¿qué factores pueden... ¿Qué estructura enzimática se conoce como el sitio activo? Pues la parte de la enzima donde el sustrato se va a transformar. Entonces, parte de la enzima donde el sustrato se va a transformar es el sitio activo. ¿Sí? Te lo oriento con el dibujito. ¿Cuáles son las condiciones de pH ideales para la cinética enzimática de las enzimas? Bueno, depende de la enzima. Hay algunas enzimas que trabajan a pH bajo muy bien, caso de las peptidasas. Y hay enzimas que trabajan a pH alcalino también muy bien. Caso, por ejemplo, de algunas amilasas salivales o, por ejemplo, algunas acciones a nivel de la sangre. Trabajan a un pH sanguíneo que es alcalino. Entonces, aquí lo que tienes que... ¿Cuáles son las condiciones ideales? Depende del tipo de enzima. ¿Sí? Hay enzimas que trabajan a pH bajo muy bien, otras tienen que trabajar a pH orgánico, que es el 7.3, otras tienen que trabajar a pH alcalino. Eso depende, y también dependen de las acciones del escalón.
Las reacciones catalizadas por enzimas se describen utilizando la ecuación de Michael-Menten, la cual muestra en una curva dificultando los cálculos cinéticos para determinar la actividad cinética. La ecuación de Michael-Menten y la curva resultante de los cálculos de velocidad se transforma en una línea a través de recíprocos dobles establecido con la línea de Mark-de-Burg. Bueno, esto es lo normal que... Bueno, Michael-Menten lo que estableció fue lo siguiente. Aquí colocó concentración del sustrato. Sí, ahí abajito. Sí, señor. Ah, creo que hay un dibujo, ¿no? Bueno, aquí colocó concentración del sustrato y aquí colocó la velocidad. A medida que aumenta la concentración del sustrato, aumenta la velocidad de transformación. Pero llega un momento en que por más de que se aumente el sustrato, entonces la velocidad va a ser constante. Sí, o sea que aquí ya la enzima, después de este punto, por ejemplo, ya no se ve efectividad de la enzima, porque la enzima empieza a saturarse. Ella mantiene una velocidad constante, o sea, la velocidad de transformación del sustrato va a ser igual, sin importar la concentración, cuánto sustrato le pongamos nosotros a transformar. Entonces, generalmente ellos toman ese punto medio, ese es el punto máximo, y ellos toman ese el punto medio. Y a este punto medio le llaman la constante de Michael-Menten. ¿Sí? Este es el Km. Entonces, para cada enzima, y este valor se obtiene solo en forma experimental. ¿Sí? Esa constante de Michael-Menten nos describe cuál es el comportamiento de la enzima según cierta cantidad de sustrato, cuál es el valor óptimo para que según la cantidad de sustrato para la que la enzima trabaje bien. Bueno, aquí, bueno, yo voy borrando un poquitico acá. Esta es la ecuación de Michael-Menten. Uy, se nos va a cortar, porque ya son 37 minutos, 38. Bueno, ahorita vuelves, ingresas por el mismo para cuando se corte, ¿vale? Ingresas Bueno, por el sí, mismo. señor. Ahorita se corta y vuelve, entonces iniciamos por el mismo. Que ya se va a cortar. Bueno. Entonces, bueno. Ahora, bueno, ahí está la ecuación de Michael-Menten. ¿Sí? Es un despeje. Este caso M es allá, velocidad media de transformación del sustrato. ¿Qué es la cinética enzimática de Michael-Menten? Entonces, la cinética enzimática es un valor específico para cada enzima. Sí, es un valor específico para cada enzima determinado en laboratorio, aunque esa la puedes encontrar más con el internet también. La transformación de sustratos a productos implica las velocidades de transformación. ¿Qué es la velocidad inicial V sub 0 y qué es la velocidad máxima? Entonces, según el grafiquito que yo te mostré, entonces ahorita en el anterior, ese grafiquito, entonces, la velocidad, esta es la velocidad máxima y esta es la velocidad media. Generalmente siempre tomamos en la velocidad media. Cuando tengo aquí concentración del sustrato y cuando aquí tengo velocidad de la enzima. Entonces la velocidad media es esta y esta aquí entonces con cierto valor. O sea, aquí nos está indicando cuánto es el máximo valor que yo tengo que darle a una enzima para que transforme bien el sustrato. Entonces, eso es, y se da siempre es a la velocidad media de la enzima, el V sub M. ¿Ya? A eso se refiere, pero puedes ampliarlo un poco más con la teoría o constante de Michael-Menten, que determina en cuanto a la finalidad de la enzima. Espera, no entiendo la pregunta. Existe una constante llamada K sub M o constante de Michael-Menten, ¿qué es la K sub M? Bueno, ya sabemos, aquí está. Esta K sub M, aquí está, mírela. ¿Sí? Es el valor entre la velocidad media y la concentración de sustrato, es el K sub M. Listo. Entonces, bueno, eso solamente es que le pongas eso. Esto es como repaso teórico nada más, yo lo estoy viendo. ¿Sí? Y se quedó en enzimas, porque generalmente esta parte de la bioquímica tiene que trabajar, es el metabolismo. Dice, bueno. Un estudio de la cinética de una reacción química generalmente se lleva a cabo con uno o los dos objetivos principales: análisis de la secuencia de pasos elementales que dan lugar a la reacción general, es decir, el mecanismo de reacción y determinación de la velocidad absoluta de reacción de sus pasos. ¿En qué consisten? A ver, un estudio de la cinética de reacción química, sí.
Generalmente se lleva a cabo con uno o los dos objetivos principales. Análisis de la secuencia de pasos elementales que dan lugar a la reacción general, es decir, el mecanismo de reacción, y la determinación de la velocidad absoluta de la reacción y sus pasos. Bueno, lo que nos está diciendo acá es que para cuando voy a estudiar una enzima, primero que todo, la enzima, ¿en qué condiciones trabaja la enzima? ¿Cuáles las condiciones que favorecen el trabajo de la enzima? Entonces, ¿cómo se preparan esas condiciones? ¿Qué circunstancias hace que la enzima se una al sustrato? ¿Qué favorece esa unión de la enzima con el sustrato? ¿Sí? El mecanismo de la reacción química, bueno, generalmente el sustrato se fija en un sitio específico de la enzima, al cual le llama sitio activo, ¿ya? Sitio activo. ¿Sí? Y después entonces ya tenemos la enzima con los productos finales. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Creo que lo que hace es que te describas esos pasos, puedes pegarle los dibujos. Y la determinación de la velocidad absoluta de la reacción significa que yo le voy a colocar más y más sustrato con diferentes cantidades de sustrato allá en el laboratorio para poder hacer ese estudio, ver cuál es el punto máximo de velocidad y de esa manera tomar el punto medio. Determine la velocidad máxima para los siguientes datos a través del método de Lineweis-Harburg. Esta actividad realiza el cálculo de valores que se presentan en el método Lineweis-Harburg y calcula los recíprocos de la velocidad, eso va a ser 1 sobre b. Ok, bueno. Bueno, entonces acá tenemos los datos. Concentración, eso es micromol. Velocidad, eso es micromol por minuto. Esto es micromol, la concentración del sustrato, con una concentración de sustrato de 30 micromol por litro. Entonces la velocidad es que está transformando por cada minuto transforma 0.44 micromol de ese sustrato. Igualmente acá, bueno, aquí disminuye un poquito. Aquí al aumentar, aumenta. ¿Okay? Para ya Aquí lo que tienes para hallar estos valores tengo que hacer la gráfica. Sí, claro, tienes que hacer la gráfica. Tienes que hacer 1 sobre b sub 0. ¿Sí? 1 sobre b sub 0, que es esta velocidad, y 1 sobre concentración del sustrato. Miren las velocidades. 1 sobre b sub 0, 1 sobre esto, y 1 sobre 30. ¿Ya esto? Concentración de la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces hay que hacer las gráficas. Primero hace las gráficas, hay que hacerlas es con esto, con 1 sobre esta concentración y 1 sobre esta velocidad. O sea, hay que hacer esas gráficas de esta forma. ¿Sí? O sea, tú colocas 1, por ejemplo, 1 sobre 30. Listo. Mira el primer datico. Ese es el primer dato de todos. Y el otro dato sería 1 sobre 0.44. ¿Ya? El primero lo graficas, pues, aquí en las ordenadas. Y el otro lo graficas aquí en las abscisas. ¿Ya? Generalmente eso tiene que obtener una recta. ¿Ves? Y esta recta nos indica la velocidad media de transformación del sustrato. Bueno, ahí tienes que irle cacharreando. No se nos cortó. Ok, bueno. No se nos cortó, mire. No se nos cortó. Entonces, bueno, listo. Ok. Entonces, bueno, acá. Esa es la manera como lo trabajas. Bueno, tienes que determinar con esa que te sale de ahí. Con esa tienes que determinar esa recta. Y en esa recta tienes que hallar la pendiente. O sea, un pedazo del valor acá, una fracción de valor acá, sobre una fracción de valor acá. Esta fracción de valor, ya le voy a llamar Y, y esta fracción de valor X es el que me da el valor de la pendiente. Y sobre X. Ahí está. ¿Listo? Ahí, esa es la pendiente. Y si esto corta exactamente en 0, no lleva más. Pero si de pronto te da por acá y corta, este valor donde corta es el valor de B. Ese valor, el que corta este valor es el valor de B. Entonces, con eso te está pidiendo Y igual a mx. M es esta pendiente que estás hallando acá y le acompañas por la X, más B. Este B es el valor y ya, y ahí tienes la ecuación
de la recta que nos está mostrando el comportamiento de esa enzima con respecto a una cantidad de sustrato. No es difícil. Velo haciendo y me vas comentando. ¿Sí? Velo haciendo y me vas comentando. No tiene dificultad. Las enzimas son muy sensibles a las variaciones de pH. El gráfico indica qué sucede con la enzima cuando la temperatura está en el punto A. Mira lo que sucede. Aquí lo que pasa es que la enzima, si miras el comportamiento de esta gráfica, la enzima tiene un máximo valor de velocidad con este valor de pH, con pH de, con una temperatura de 40 grados centígrados. Pero si sigo aumentando la temperatura, mire cómo decae la velocidad porque la enzima pierde su capacidad, porque la temperatura no le favorece. Es una temperatura óptima, por ejemplo, para esta enzima. La temperatura óptima son 40 grados, cuando entonces mire la mayor velocidad de transformación del sustrato. Pero si se pasó otra temperatura, empieza a decaer en forma bruta, porque la enzima pierde su capacidad. Mire, a 50 ya no degrada nada. A 50 grados centígrados no está degradando nada. Entonces, eso es lo que nos está mostrando esa gráfica ahí. Bueno, vamos, el gráfico 2 indique qué significan las crestas de la actividad al 100%. ¿Qué tipo de enzima realizan la actividad catalítica en los distintos pHs? Bueno, actividad enzimática, aquí ya es una curva con comportamiento de pH. Mire que para esta enzima trabaja un 100% con un pH bajo, es una enzima, así es, por debajo de 7. En medio ácido, esta enzima azul trabaja muy bien. Mientras que esta enzima, este color no lo veo bien, a un pH neutro trabaja muy bien. Y esta otra enzima, la rojita, a un pH básico trabaja muy bien. ¿Sí ves? Son distintos tipos de enzimas que tienen un pH óptimo de trabajo según, mire, esta azulita trabaja muy bien en medio ácido. Esta, que es el color diferente, trabaja muy bien en medio neutro. Y esta trabaja muy bien en medio alcalino, la roja. Eso es lo que entonces tú le describas eso. ¿Qué son las vitaminas? Las vitaminas son enzimas. Investiga cómo se integra la vitamina a la enzima. Se integra llamado cofactor. El cofactor es una sustancia que ayuda a la enzima a degradar. Entonces la vitamina se le llama cofactor porque ayuda a la enzima a degradar. Las vitaminas se clasifican en liposolubles, las que se disuelven en grasas, y hidrosolubles se disuelven en agua. Según esta clasificación, describe las principales vitaminas, elementos y funciones. Bueno, esto sí es teoría. Tú las investigas allá, las vitaminas que van desde la A, todas las del complejo B, las vitaminas C, D, la vitamina E, la vitamina K, todas. Entonces, ¿cuáles son hidrosolubles? ¿Cuáles son liposolubles? Sí, sí, sí. Esas no tiene pierde, esa es teoría. ¿Sí? Listo. Bueno, ahí está. Ahora nos dice teniendo en cuenta las temáticas anteriores, es importante que cada integrante del grupo colaborativo asuma la responsabilidad de participar desde el inicio con sus aportes, el análisis de documentos enviados por sus compañeros y el último por la construcción del documento final. El documento final se debe presentar en PDF y subirlo en el entorno de evaluación cumpliendo con las normas APA. Bueno, no, esto ya no es, ¿sí? Esto ya son condiciones del trabajo. Mira que no está tan largo, no está difícil. Entonces, lo que tienes que hacer, empieza a desarrollarlo. Revisas ahorita el video que yo te envío. Empiezas a desarrollarlo y me vas comentando, ¿vale? Pero tienes que empezar a trabajar, ¿sabes cuándo? Ya, ¿sí? Porque tienes poco tiempo. ¿Ok? Andrea. Ya, no, ya, me toca. Anoche me tuve, porque ya tengo como unos punticos desarrollados por tutoriales y con internet. Me acosté a las 2, pero no, hay cosas que no comprendí. Entonces, por eso ya con esto ya es mucha ayuda. Bueno, listo, Andrea. Entonces, bueno, entonces así quedamos. Mañana me envías un avance a ver cómo te va. Bueno. Listo, entonces aquí dejemos de compartir. Listo, Andrea. Bueno, profe, ¿y ahora yo qué le debo? No, señora, tranquila. Yo soy profe de la UNAD. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Andrea, ay, entonces Dios. Aquí voy a salir a ver si me dejan grabar. Por ahí me dijeron. Bueno, profe. Bueno, Andrea, que esté muy bien. Chao. Ay, sí, profe, gracias. Una feliz noche. Bendiciones, profe, gracias. Para ti, bueno, chao, Andrea.